Ángel, ¿cómo llega un ingeniero de sistemas de la uni a ser gerente de cadena de suministros y expansión? Bueno, es parte de todo el recorrido profesional que he tenido. Yo efectivamente soy ingeniero de sistemas. Ahora, soy ingeniero de sistemas de una época en la que la currícula no era tan orientada a la informática o a la tecnología, era mucho más generalista. Compartíamos muchos cursos con ingeniería industrial, dicho sea de paso. Creo que de programación había tenido que dos cursos en toda la carrera o algo por el estilo, y el resto era muy similar a ingeniería industrial, quitándole quizá algunos cursos que no sé si los sigan teniendo hasta ahora, pero en ese momento pues como que no hacía mucho sentido que los tenga un ingeniero de sistemas como termodinámica, físico-química, ya ese tipo de cosas no, pero sí coincidíamos en marketing, recursos humanos, proyectos y demás cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la gran mayoría, voy a decir casi que todos o todos, excepto yo, de los chicos que estuvieron conmigo, de mis compañeros, se orientaron más a temas de informática, la carrera te permitía jugar un poco con eso. Entonces yo inicié trabajando o practicando en IBM, más orientado a la parte de, de tecnología. Luego IBM me envió a un partner a trabajar allí viendo cosas ya más de negocio, y fue allí donde empecé a darme cuenta que a mí me gustaban las cosas un poco más generalistas. Eh, o quizás lo descubrí formalmente, ¿no? Porque creo que dentro de mí siempre lo tenía. Entonces me empecé a orientar un poco más para eso, e incluso dentro de la misma compañía en la que yo estaba en ese entonces me dijeron, oye, ¿por qué no postulas ya a otro lado en el cual puedas crecer un poco más, orientado a esa rama o a ese conjunto de funciones que me empezaban a gustar un poco más, las que están más cerca al negocio? Y fue allí que decidí postular a otra compañía, postulé a P&G. Entré, de hecho postulé un puesto genérico de servicio al cliente, y dentro del proceso de postulación me ofrecieron entrar a ver temas de rediseño de procesos en logística. Me pareció súper interesante, obviamente es el disclaimer de más allá de un par de clases en la uni, no tengo mucho conocimiento de logística propiamente dicho, pero al final me dijeron, no te preocupes, vemos el perfil y creemos que lo puedes hacer, nosotros te entrenamos, y sí, tal cual, me ofrecieron el puesto, y a 2 semanas, 3 semanas ya estaba entrenándome en Argentina, luego me entrené en Colombia, Panamá, Venezuela, o sea, sí cumplieron con esa parte de la promesa que me hicieron en ese momento. Muy agradecido con P&G, porque de alguna forma fue mi primera escuela de cadena de suministro. Estando allí ya eh, llegó un punto en el cual había conocido mucho de la compañía, sentía que era el momento de moverme a otro lugar. Eh, ya tenía 8 años viendo diferentes temas, prácticamente todas las funciones dentro de lo que era cadena de suministro allí, y quería una función un poco más generalista. Entonces fue allí que salió la oportunidad a través de un headhunter de pasar a Totus. Pasé como cabeza de toda la parte de logística de secos, que le llamaban ahí distribución. Estuve allí un año, año y pico, y luego migré a ver proyectos estratégicos de cadena de suministro, ya sea diseño, construcción, implementación de centros de distribución, plantas, implementación de sistemas, o sea, proyectos de budgets generosos, ¿no? Hablamos de proyectos de, no sé, 30 millones de dólares, que eran un poco diferentes a los proyectos que se manejaban regularmente dentro de la compañía, que eran pues tiendas, ¿no? Eh, Estuve ahí también, en total, en todo, en Totus, estuve más o menos unos 4 años y medio, casi 5 años. Y es ahí nuevamente a través de un headhunter que me ofrecen la posibilidad de pasar a Oxxo. Tuve la suerte de ser el primer empleado de Oxxo aquí en el país, y empezar a construir esto desde cero en conjunto con todo el equipo que arrancó conmigo en ese momento. Y ya dentro de Oxxo me empecé a mover, ¿no? De cadena de suministro, estuve viendo procesos, estuve viendo operaciones, de ahí pasé a un rol regional, y luego ahora estoy viendo todo lo que es cadena de suministro, más la parte de desarrollo inmobiliario, que incluye todo lo que es expansión, construcción, diseño de tiendas, en fin, gestión de licencias, todo eso. Claro. Ángel, tu perfil es muy interesante y principalmente es interesante debido a que tienes un MBA, pese a ser ingeniero de sistemas, o bueno, aparte de ser ingeniero de sistemas en Ujú. medio, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, ¿a qué te llevó esa decisión? ¿Crees que necesitabas algo más?
Eh, ok. Mm, empezaría quizá aclarando algo, ¿no? Cuando estaba en P&G era una compañía que se orientaba mucho a la educación interna. Entonces, dentro de lo que la compañía más o menos decía, que no te lo decía tal cual, ¿no? Pero más o menos una maestría no era un diferencial tan fuerte como para seguir creciendo jerárquicamente dentro de la organización. Entonces, eso quizá me empujó a mí a postergar un poco ese tema, el tema de llevar algún tipo de estudio de posgrado, y más bien nutrirme de todo el tema de ya sea entrenamientos internos como de la experiencia que uno iba adquiriendo en los diferentes roles que tenía. Y como me cambiaban de posición cada año y medio, 2 años, pues aprendía bastantes cosas. No siento que dejé de aprender en todo ese tiempo. Entonces, una vez que ya acaba mi tiempo en P&G y me enfrento al mundo fuera de P&G, que estaba en Totus, ahí empecé a conocer un poco más eh, la realidad fuera de esta compañía, y allí efectivamente, pues sí era súper claro que una maestría era algo necesario para roles de gerencia significativos o una gerencia de una división completa, por ejemplo, de todo cadena de suministro. Y yo ya pensando en poder, unos años después, como lo hice después en Oxxo, asumir una gerencia de ese nivel, es que me pongo a evaluar qué es lo que yo necesitaba. Toda la parte funcional, que es la que podría haber sido cubierta con una maestría funcional, valga la redundancia, como puede ser cadena de suministro, logística, o proyectos, en fin, a lo que me hubiera querido enfocar en ese momento, yo sentía que yo lo tenía parcialmente cubierto. Eh, entonces me pongo a preguntarme qué cosa es lo que yo necesito para seguir creciendo. Y allí la respuesta de alguna forma caía por su propio peso. Era una maestría en negocios, una maestría más generalista, una maestría que me saque de quizá lo que rutinariamente estaba viendo en mi día a día, de lo que ya había conocido funcionalmente, y me lleve a conocer un poco más desde una posición generalista a la compañía o a una compañía genérica. Eh, Eso, y además tenía yo también en ese momento el interés de enseñar. Siempre me ha gustado eso, entonces quería hacerlo formalmente. Una de las cosas que te exigen es tener una maestría para poder enseñar, sobre todo que yo me orientaba más a enseñar en posgrados, entonces era algo hasta lógico. Eh, y yo no quería una maestría que pues, fuera simplemente un papel, ¿no? O sea, ok, ya tengo el papel, puedo enseñar o puedo ponerlo en mi currículum, sino que también quería aprender algo. Y ahí es cuando me pongo a decir no solamente qué, que era un MBA, sino dónde iba a estudiar esta maestría. Y es allí cuando escojo estudiar pues en el Reino Unido, en Warwick. Interesante, una de las mejores escuelas para aprender negocios, ¿no? O sea, yo estaba optando por un modelo híbrido, y en ese momento era la número uno en modelos híbridos en el ranking del Financial Times. Interesante. Eh, Ángel, me comentaste también que fuiste la primera persona, el primer empleado de Oxxo acá en Perú. Ujú. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. ¿Qué tal? ¿Alguna recomendación que tengas? ¿Alguna experiencia interesante que te haya sucedido en el proceso? Fue experiencia muchísimas, ¿no? Muchísimas. Te imaginas que, es más, yo acepté entrar a Oxxo antes de que Oxxo siquiera esté constituido como empresa aquí en el país. Entonces, por eso mi primera boleta, que fue la de enero 2018, pues tenía como que 45 días, porque yo había empezado a trabajar en diciembre, pero todavía no existía la compañía, no estaba formalizada, menos había una planilla. Entonces, todo ese proceso estuvo ocurriendo en paralelo. Eh, Fue súper enriquecedor. Era como estar en una startup en la que tienes que empezar a construir todo, pero con un respaldo de una compañía gigantesca, ¿no? Porque, bueno, Oxxo es parte de FEMSA, y FEMSA es una compañía gigantesca, ¿no? Por más que Oxxo de por sí es grande, FEMSA es mucho más grande. Eh, y es una empresa, pues, que se conoce en la región, ¿no? Quizá algunos en Europa no conozcan tanto de FEMSA, pero aquí en Latinoamérica, sobre todo, pues, es una empresa súper reconocida. Entonces sentías ese respaldo, y además tenías la oportunidad de experimentar algo, ¿no? Siempre dentro de ciertos límites que podías retar, pero
hasta cierto punto tenías que considerar por lo menos. Entonces fue muy interesante y a mí me tocó pues desde buscar dónde iba a estar la oficina, verlo el mobiliario, hasta pues ya decisiones un poco más asociadas al negocio, cómo era definir cuál iba a ser la estrategia de cadena de suministro, cómo íbamos a organizar el equipo, hacer el estafeo del equipo, y luego ya prepararnos para el arranque de las primeras tiendas allá hacia octubre del 2018. Interesante. ¿Cómo llegan a contactarte contigo? A través de un headhunter, sí, fue Michael Page quien me contactó. Yo ya los conocía, entonces fue una conversación bastante fluida. Me contaron un poco de no podían darme detalles de la empresa, pero sí del giro de la empresa, que era una transnacional, que iba a entrar al país, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas cosas. Y me pues preguntaron al final si es que yo tenía alguna duda o algo que me oriente a decir si me interesaba o no me interesaba. Y bueno, ya no están trabajando en Michael Page, así que imagino que lo puedo decir, porque lo único que les pregunté fue, ¿es Oxxo o no es Oxxo? Dijo, no te puedo decir eso. Bueno, eso es lo que va a definir si estoy interesado o no estoy interesado. Si es Oxxo, estoy interesado. Si no es Oxxo, no estoy interesado. Entonces al final me tuvieron que decir que era Oxxo. Y dije, ok, estoy interesado, empecemos el proceso. Fue un proceso de más o menos 6 meses. Y tras eso tuve la suerte de ser escogido. Y también un dato interesante es que, bueno, FEMSA ser tan grande, Ujú, el margen de error que tienen con Oxxo es prácticamente cero, debido a que es la nueva inserción en Perú, un proyecto bastante grande y con ujú. bastantes ambiciones, me imagino. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo no diría que era cero, porque eso implicaría que no nos hemos equivocado y creo que sí nos hemos equivocado y hemos aprendido de esos errores, pero eh, lo que teníamos también a favor es que FEMSA y OXXO en consecuencia es una empresa que conoce el mercado de conveniencia, entonces habían ciertas cosas que ya estaban de alguna forma incluidas dentro de su know-how organizacional. Había ciertas cosas que podíamos retar, pero no necesariamente todas. Entonces era muy interesante el tener esa dinámica, ¿no? Ok, probemos esto y esto no, pero ¿qué tal si hacemos este cambio y ver hasta qué punto podíamos tropicalizar la propuesta que se tenía en ese momento ya hasta cierto punto asimilada como válida en la compañía, que venía de un aprendizaje de muchísimos años en México, unos cuantos años en Colombia y unos cuantos menos en Chile hasta ese momento. Y bueno, creo que al final, con aprendizajes y obviamente algunos tropiezos que toda compañía tiene, creo que nos está yendo bastante bien ahora. Sí, la consolidación de la marca es bastante interesante acá en Perú y también ha crecido bastante. Continuando con el inicio de Oxxo, Ujú. me parece que, bueno, investigando un poco tu perfil, estuvimos analizando que también fuiste parte de la convocatoria de nuevos perfiles para incluirlos en Oxxo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo veías más a los perfiles? ¿Más actitud o más retailers? Ok. Sí, al inicio, bueno, éramos pocas personas las que estábamos en la compañía, básicamente el equipo de gerencia, entonces nos tocó hacer primero la definición de perfiles y luego el staffing de todo el equipo. Yo principalmente me orienté a cadena de suministro, que era pues, el equipo que me iba a reportar. Sin embargo, sí participé un poco en operaciones, un poco en algunos otros equipos, me acuerdo en procesos, calidad también, que me pedían un soporte adicional a, al que tenían por defecto, a la gerencia por defecto, para poder de alguna forma contrastar o tener una opinión más integral. Eh, y bueno, fue un proceso muy interesante. O sea, tenías que ver bien qué cosa es lo que ibas a estar buscando en cada uno de los perfiles, tanto a nivel funcional como actitudinal, y hacer que eso finalmente calce dentro del esquema total, porque no vas a buscar solamente para tu equipo, ¿no? Tienes que ver cómo haces para que sea lo que se articule y funcione como organización. Eh, Algo que tiene FEMSA muy, muy marcado es su cultura y creo que eso ayudó a que orientándonos a cumplir con ese lineamiento cultural, todos los equipos finalmente fueran estafiados de manera muy, muy adecuada. Eh, Ahora, respondiendo a la pregunta que me hiciste, si es que íbamos más por un tema de actitudes, aptitudes o un tema de experiencia, creo que eh,
Siempre tiene que ser un mix. Sin embargo, cuando una compañía está arrancando desde cero en un mercado que de por sí ya era competido, no puedes darte el lujo de empezar con perfiles que solamente sean seleccionados por actitudes y aptitudes. Entonces era un must que tenía que ser gente que conociera lo que iba a hacer en la compañía. O sea, no podías traer para diseñar el catálogo inicial de la compañía a alguien que no haya trabajado ya en catálogos en retail. Entonces, esos sí eran unos must que teníamos que cumplir. Y es algo que se mantuvo hasta cierto punto durante los primeros años de la compañía, porque teníamos que garantizar eso. Una compañía, y no hablo acá solamente de Oxxo, sino en general, una compañía cuando está creciendo, eh, tiene que garantizar el expertise en las posiciones hasta cierto punto en el cual ya puede darse el lujo de empezar a cambiar, ¿no? Entonces, si tú tienes solamente a una persona viendo, no sé, catálogos de fast food, pues tiene que conocerle, ¿no? Sino quién le va a enseñar. Tiene que conocerle. Cuando ya tienes a tres personas allí, quizá puedas apostar por un perfil con mucho potencial e ir nutriéndolo. Entonces tenían que tener conocimiento. Y ahí ya dependía desde, o de lo que cada gerente para cada posición defina qué tanto iba hacia un lado u otro lado de ese balance. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de quien fue la cabeza del centro de distribución. Y ahí teníamos una decisión muy interesante. Teníamos a dos personas, ambos las conocía de otra vida, como decimos, de un trabajo anterior. Y una persona tenía mucha experiencia ya en ese rol, y era como que ya llegas y empiezas a entregar, listo. Y teníamos otra persona que no tenía tanta experiencia, pero tenía potencial. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a estar buscando? En ese momento optamos por la persona que tenía mucho potencial, no tanta experiencia en ese rol. De hecho, fue su primer rol como cabeza de un centro de distribución completo y los resultados fueron súper buenos, ¿no? De hecho, hace poco dejó la compañía porque ya pasó a ser gerente de cadena de suministro de otra. Entonces, yo muy contento con el desarrollo que tuvo en la compañía. Continuando con la línea temporal, vimos también que ahora estás como docente en Centrum. Cuéntame un poco sobre esa Sí, experiencia. ¿Qué tal? ¿Sentías que capaz te faltaba esa experiencia o qué aprendizaje pudiste tener? sí, como comenté hace un momento, me gusta mucho el transmitir experiencias, conocimiento, lo que uno ha podido aprender en este tiempo, ¿no? Me parece que es lo correcto. Y ese fue uno de los gatillos que me hizo ya acelerar el tema de la maestría. Entonces ya una vez que tuve eso, empecé a buscar dónde. Y justo también a través de un headhunter, fue la única experiencia de docente en la que me buscaron por headhunter, pero bueno, un headhunter me contactó para dictar en una maestría en Centro, una maestría de Supply. Empecé allí y luego ya me empecé a mover a otros cursos, ¿no? Ahora estoy dictando más temas de diplomados, especialidades o especializaciones. Más estoy orientado a eso porque me da un poco más de flexibilidad también con los horarios, que es algo que debido a que pues, no soy académico puro, sino también me dedico a Oxxo, pues tengo que ver cómo balanceo. Entonces, eso me permite garantizar esa condición y por eso estoy allí. Sí, muy interesante. Ahora pongámonos un poquito más técnicos. ¿Qué te parece si hablamos de la inserción de la inteligencia artificial Ujú. en el tema de cadena de suministro? ¿Cómo ves? ¿Cómo es la pegada que va a continuar? Ok, sí, uno hace algunos años probablemente, incluyéndome, podía ser muy escéptico en relación a qué tan rápido el tema de inteligencia artificial, que todavía era un concepto medio abstracto, pudiera entrar ya en el día a día de los negocios. No te hablo hace pues, una cantidad de años, hace 8 años, algo así, porque todavía no se veían aplicaciones muy concretas. Sin embargo, eso ha ido cambiando en el tiempo y creo que cadena de suministro y puntualmente lo que es la función de abastecimiento ayudó mucho a que ciertos tipos de inteligencia artificial fueran empezando a integrarse rápidamente dentro del entorno corporativo. Eh, yo diría que hoy estamos en un momento en el cual ya esas integraciones están avanzando. Empezaron en abastecimiento quizá con todo lo que era Machine Learning,
herramientas de Machine Learning que llevan la estadística a un nivel que antes era pues un sueño. No podías pensar que una computadora pudiera llegar a tener el nivel de procesamiento como para llegar a hacer lo que hoy hace sin ningún problema una herramienta de Machine Learning, ¿no? De calcular modelos estadísticos para cada código, o sea, independientes, para cada código en cada tienda y tener 2 millones de combinaciones siendo recalculadas todos los días, todas las semanas, cambiando modelos. Eso antes era imposible. Ahora es algo que es totalmente factible y hay muchas compañías que ya lo ofrecen. De hecho, nosotros trabajamos con una de estas herramientas. Eh, Empezamos por ahí, después ya ha ido migrando un poco la cosa. Ya el tema de los sistemas o los lenguajes generativos, tipo un ChatGPT, un Gemini, Claude, ya están en el día a día, ya se usan para actividades rutinarias y el reto es llevar eso a actividades con mucha más conexión con los sistemas de la organización. Felizmente ya las empresas que están haciendo estos sistemas o que vienen haciendo estos sistemas hace algún tiempo lo están integrando, entonces cada vez es más fácil tener este tipo de capacidad dentro de herramientas que hasta cierto punto pueden ser estándar, ¿no? Un TMS, un WMS, un sistema de abastecimiento, ya empieza a funcionar eso. Y además, lo que hemos visto en los últimos 2 años aproximadamente, 2 años y medio quizá, de manera mucho más concreta, es la aparición de agentes. Y los agentes hoy son una realidad. Hay que ver cuándo los vas a usar, cómo los vas a usar, pero de que funcionan, funcionan. Entonces tenemos muchas aplicaciones que hoy son una realidad en los entornos corporativos. A resumir de alguna forma, la generativa, tenemos la parte de Machine Learning y ahora los agentes que quizá todavía no como agentes autónomos al 100%, pero sí agentes que habilitan capacidades que antes dependían mucho de la cantidad de personas que trabajaban en una organización. Por supuesto. Ángel, tu perfil es bastante interesante. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu motivación de seguir aprendiendo, seguir creciendo? Ujú. Eh, a nivel profesional, yo creo que lo que más me mueve es justamente el ver más cosas, el aprender más cosas, el poder opinar con algo de sentido en diferentes temas, ¿no? Al inicio, eh, quizá uno puede sentir un poco de temor en opinar sobre temas que pues no domina, pero creo que mi carrera me ha llevado de alguna forma a vencer ese temor o ese reparo inicial. Oxxo me ha ayudado mucho. Algunas funciones que he tenido también en otras compañías me han ayudado mucho porque han enfrentado a situaciones en las cuales yo no era un experto. Yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, diseñar, construir, implementar el centro de distribución de refrigerados y congelados más grande del país en Totus. En ese momento, ¿no? Ahora ya ni sé si hay uno más grande, pero en ese momento lo era. Y yo nunca había construido nada ni en mi casa, ¿no? Y menos había manejado temas de logística de fríos y me estaban pidiendo algo así. Yo hice mi disclaimer porque sí me gusta ser muy directo, o sea, yo no sé de eso, no, tranquilo, dale. Y finalmente fue un éxito, pero en ese entonces me tocó estar en mesas en las cuales pues, había gente que era súper experta en obra civil, en electricidad, en proyectos de este tipo y yo era el gerente del proyecto, o sea, de alguna forma yo era el que lideraba ese equipo. Eh, Eso me ayudó mucho a vencer este reparo inicial. Y sí, probablemente habré dicho tontería y media en algún momento, pero también eso ayuda a romper la inercia que algunos equipos pueden tener por estar acostumbrados a hacer las cosas de una sola forma. Y en Oxxo te empujan a que hables. Entonces, desde el día uno, el primer directorio, recuerdo que preguntaba cosas y opinaba sobre temas de comercial, temas de operaciones, temas de desarrollo inmobiliario, temas que no conocía a profundidad, pero la compañía en lugar de decirte alto, motivaba a que tú puedas seguir haciéndolo y lo valoraba. Entonces creo que eso me ha ayudado de alguna forma a ya incorporar eso dentro de mi día a día y mi forma de ser. Bueno, importante es la confianza, ¿no? Ujú. Sí, cuando tú estás en un entorno seguro, mm, creo que eso ayuda mucho. El saber que pues, te puedes equivocar, pero eso no va a ser una condena, sino más bien van a reconocerlo como un intento de seguir creciendo. eh, Siempre y cuando tú sigas aprendiendo, ¿no? No te quiero que sea lo mismo 50 veces, ¿no? Eso ya
y es otra cosa, ¿no? Pero mientras eso ocurra, es una característica que ayuda mucho a un profesional a seguir desarrollándose. Ángel, ¿y qué le dirías a ese Ángel joven, estudiante, todavía en la uni, sufriendo con los profes quizás? ¿Qué le recomendarías o qué recomendaciones le darías? Sí, no, no diría que sufrí con los profesores, pero a ver, ¿qué cosa es lo que le diría? Pues le diría que siga así, que siga siendo auténtico, que intente las cosas en las que cree, que le meta muchas ganas y que todo va a salir bien. Claro. ¿Algún mensaje para nuestros oyentes, si le puedes brindar? Yo lo que les diría es que se atrevan a hacer las cosas, se atrevan a retarse a sí mismo. Uno muchas veces puede pensar que no es experto, no conoce, no tiene como que el derecho de intentar hacer algo, de decir algo en una reunión, de proponer algo en un trabajo de la universidad. Pero cuando uno vence eso, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Cuando uno realmente se cree que tiene la capacidad, la posibilidad de salir de lo que hace en el día a día, allí el potencial de una persona llega a explotar y pues los límites los termina poniendo uno. Gracias, Ángel. Eso fue toda la entrevista. No, gracias a ti.